Muy buenas, señoras y señores, ¿qué tal? Estamos de fiestas, estas fechas en las que no sabe uno si ya ha terminado el año, si lo está iniciando, en fin, sea como sea, es un placer para nosotros contar, como siempre, con su compañía. Mire, le hemos preparado hoy un paquetito especial, 3 consellers y un portaveu del Consell. Vamos por partes. La primera conversación que vamos a recordar la manteníamos hace pocos meses con la titular del área de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana. Entre otras cuestiones, hablamos del copago y del aumento del presupuesto en su área para el ejercicio de 2015. Bueno, yo creo que, primero, muchas gracias, César. Felicidades a mí, no, felicidades realmente a las personas que se van a ver beneficiadas con el incremento de presupuesto, ese 19%, que se incrementa el presupuesto de un área dedicada a las personas, en este caso el área de bienestar social, de acción social o de servicios sociales. Todas y cada una de las medidas que se aportan o en las que crece este presupuesto van destinadas siempre a alguien, a una persona mayor, a una persona con discapacidad, a un menor, a personas de otros países que también están en situaciones de exclusión social. Todos y cada uno de los incrementos van destinados a aquellos que tienen más necesidades. ¿Y este aumento en el presupuesto a qué se va a destinar? ¿En qué se va a invertir? Bueno, le explico. El aumento del presupuesto de bienestar social se debe a 2 razones fundamentales. Una, que se incorpora, como todos saben, y ahora pues lo podemos hablar algo más, se incorpora las aportaciones de los usuarios como una tasa. A raíz de la sentencia del copago de los no dependientes, el Gobierno valenciano, el Consell, estuvo estudiando qué posibles teníamos en este caso y lo que decidimos fue incorporar al presupuesto, para que todos y cada uno de los que reciben servicios puedan hacer su aportación de la misma forma y ya no haya diferencias entre nadie, entre unos y otros, se incorpora la tasa. La tasa quiere decir, no lo van a notar, o sí lo van a notar en beneficio. Porque las personas mayores, en este caso, la aportación que hacen está en torno a los 51 millones de euros. En una parte, los centros que no eran nuestros, los que eran nuestros sí, pero los centros que están gestionados por el tercer sector o por diferentes modalidades, empresa, etcétera, hacían las aportaciones, digamos que se descontaba la aportación porque la hacían directamente a los gestores del servicio. Al realizar ahora el pago a través, o la aportación a través de la propia Generalitat, a través de esta tasa, pues hay un incremento de esos 51 millones de euros, más 11 millones de euros de las personas con discapacidad, para que veamos cuál es realmente el copago, si hablamos ya de ambos temas, y luego crece de manera neta, es decir, nuevo dinero presupuestario para programas también que vamos a ir incorporando, son 71,2 millones de euros. Eso es dinero nuevo presupuestario. El otro ya les digo que es un incremento también, evidentemente, que es un dinero que se ingresa en Generalitat, pero igualmente se va a destinar, esos 62 millones van a las personas con discapacidad y dependientes o personas mayores, en este caso, y el resto, los 71 millones, 71,2, 71 millones 200, irán a diferentes programas de todas las áreas, de todas las direcciones generales de la Consellería, que podemos ir explicándolo así. Si hablamos de copago, de tasa, ¿estamos hablando de una u otra forma de un impuesto? Bueno, estamos hablando de que, mire, esto es algo complejo, pero yo intento explicarlo en términos muy sencillos. Todas las personas mayores de España han hecho siempre una aportación que ahora se llama copago, pero siempre ha sido el pago por estar en una residencia geriátrica, en un centro de día. Y esto no es algo que ha inventado en este caso el Gobierno del Partido Popular, porque en la Comunidad Valenciana hay copago, por mucho que digan otros ahora, por mucho que algunos se apunten ahora a lo que se puede llamar caballo ganador, porque están unas elecciones cerca. Yo creo que hay que ser serios gobernando, y más hoy en día, y decir las cosas como son, y decir las cosas pues de acuerdo a las leyes y a las normas. Desde el año 93 hay copago en la Comunidad Valenciana. El decreto de copago, además, era bueno, pues cuando estaba gobernando Joan Lerma, y bueno, en una época en la que realmente no había discusión sobre si había que realizar copago o no. Se hace un decreto de copago y pagaban las personas mayores y las personas discapacitadas. En el año 95 se suspende la parte que tiene que ver con la discapacidad y se mantiene la parte un mes antes de entrar el gobierno de Eduardo Zaplana entonces, y se mantiene el copago o la aportación de las personas mayores. A nadie le extraña que cuando una persona mayor pide una plaza pública que pagamos entre todos, porque al final el gobierno valenciano, como cualquier otro gobierno autónomo, como un gobierno local o de una diputación, lo que maneja es dinero público. Y el dinero público es el de todos, es el que todos aportamos a través de los impuestos. Cuando una persona acude a un servicio residencial que es público,
va con su pensión y aporta hasta una cantidad y se queda luego con un dinero de bolsillo cuando es en una residencia. En centro de día es diferente y lo podemos explicar. ¿Qué pasaba con las personas con discapacidad? Que menos en Madrid y en Valencia, por esta, como les he dicho, suspensión o derogación de la parte de la discapacidad, y repito, fue el Partido Socialista quien en el año 93 puso por primera vez el copago, en el resto de las comunidades autónomas sí que había copago en discapacidad. ¿Qué sucede? Que ante la aprobación de la ley de la dependencia se entiende como dependientes personas mayores o personas con discapacidad. La ley de la dependencia no distingue, en este caso unifica. Si usted es una persona mayor y necesita un servicio y pide un servicio público, aporta, y aparte de esto no lo dije yo, lo dijo el ministro Caldera, por ejemplo, en aquellos tiempos, aporta la parte que le corresponde de su pensión individual. Nosotros en ningún momento hemos introducido el patrimonio y en ningún momento hemos tocado la renta familiar. Estamos hablando de la renta individual de las personas. Esta ley de la dependencia, cuando iguala, como le digo, a personas con discapacidad y a personas mayores, lo que está diciendo es que por los servicios públicos hay que hacer una aportación en función de la capacidad individual de cada uno. No vamos a pedir que la familia pague de más. De hecho, en el caso de personas con discapacidad, en los centros se hacía lo que llaman los usuarios, en este caso, aportaciones familiares. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues hacer una serie de propuestas. Desde que yo me incorporé, va a hacer ahora 2 años, dentro de poco tiempo, el 6 de diciembre, hemos establecido mesas de diálogo, hemos establecido mesas técnicas. Es cierto que se recurrió la parte del decreto que tenía que ver con los no dependientes, que afectaba a 2.400 personas mayores y a 700 personas con discapacidad. Lo digo porque quizás hoy mismo veamos algún tipo de manifestación en la calle y es bueno dimensionar las cosas, como le decía. Estamos hablando de que el decreto de copago que se anuló afecta a 700 personas con discapacidad de 7.000. Y si ponemos también a los menores en estos números, a 8.800 personas. Por aquello de que se ha dicho, se anuló el copago, la sentencia, el gobierno valenciano, pues no. Nada más lejos de la realidad. Era un decreto que afectaba a personas no dependientes, de las cuales la mayoría eran personas mayores, y el gobierno valenciano recurre en casación porque nosotros tenemos que seguir dando garantías jurídicas y tenemos que seguir dando normalidad. Tenemos que llegar hasta el 1 de enero, nosotros hemos entendido, porque además en buena lid nosotros entendemos que se puede hacer, y al mismo tiempo, efectivamente, lo que hacemos es hacer caso de lo que dice la sentencia. La sentencia dice que los servicios sociales, los servicios a las personas son servicios públicos, y lo que hacemos, que además hay que esa aportación de las personas que reciben el servicio se puede hacer y hay que hacerla vía tasa, es decir, es la administración la recaudadora, no son los centros, esa es la diferencia. Nosotros vamos a seguir haciendo eso, vía tasa. ¿Qué van a notar nuestros mayores? Pues van a notar el 1 de enero de 2015 que pagan menos por sus servicios residenciales y por sus servicios de centro de día. Y es que esto me preocupa mucho porque nadie lo está diciendo. Nosotros, como responsables políticos y como personas que en este caso, en mi caso y en el caso del presidente de la Generalitat, que es quien ha querido realmente que este presupuesto tenga esta envergadura y tenga este crecimiento del 19%, de más del 12% en neto, vaya en beneficio de las personas. Por eso nosotros el 1 de enero lo que vamos a hacer es que las personas mayores van a tener más dinero de bolsillo. Van a llegar hasta 176 euros al mes de dinero de bolsillo. Van a ver incrementados en más de 60 euros al mes de las pesetas, 10.000 de las antiguas pesetas, ese dinero. De la misma forma, las personas con discapacidad que están en servicios residenciales se incrementa también hasta 215 euros porque entendíamos que era una reivindicación justa. Quizás no hemos sabido explicarlo bien o quizás no está llegando ese mensaje a la ciudadanía, pero es muy importante que las personas sepan que cuando ponemos en marcha la tasa, lo que van a recibir es un beneficio. Los mayores ya estaban pagando. Las personas con discapacidad, en función del centro en el que estaban o en función de diferentes tipologías y servicios, reciben atención residencial o de centro de día. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que esa atención residencial, que de ese dinero de bolsillo incrementado, insisto, el 1 de enero, y al mismo tiempo las personas que están en centro de día o en centro ocupacional, por debajo de 532 euros, que es el IPREM, no van a pagar nada. Como neófito, ¿esto se lo han explicado también a la oposición? Lo digo porque, menos el señor Bellver, que es el único que confiaba en que se fuera a utilizar bien y de forma correcta todo el presupuesto,
daba igual, soy Izquierda Unida o Compromís, todos decían, veremos si acaso, si se puede llegar este dinero a cobrar de verdad, si se puede llegar a bueno, emplear. de hecho, vamos a ver, el dinero que están pagando las personas que están en residencias no es que sea esos 51 millones, es que nosotros tenemos que incrementar, al haber hecho mejoras, al incorporar mejoras vía tasa en este caso y además una modificación de la orden, lo que hacemos es poner más dinero de todos para las plazas de residencia, para las plazas de centro de día, en total entre 9 y 10 millones de euros, para que cada persona note en su bolsillo ese incremento, esa diferencia de dinero de bolsillo es lo que les queda al mes las personas que viven en una residencia. Entendemos que son personas y sabemos que son personas que están atendidas 24 horas al día, 365 días al año. Es decir, están atendidas en todas sus necesidades. En principio, el dinero que queda es para gastos personales y esto no es una cosa ni del gobierno valenciano ni que haya inventado el Consejo del presidente Fabra, ni muchísimo menos. Porque en todas las comunidades autónomas, por la ley de la dependencia y por decretos y normas anteriores, se está realizando esa aportación y, como digo, cuando pensamos en una persona mayor lo entendemos perfectamente, pues hablamos de lo mismo. Hablamos de plazas públicas. Yo ahora estoy escuchando que si somos muy agresivos con el copago, que si cuando lleguen otros lo quitarán. Pues mire, yo le digo, donde están gobernando hay copago, y hay copago bastante más alto que el que ha puesto la Comunidad Autónoma Valenciana, porque se paga un tanto por ciento de la renta, tengas la renta que tengas. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Solo pagan el 90% aquellas rentas más altas, y se lo voy a explicar. De 7.000 resoluciones que salieron de personas con discapacidad, ¿cuántas diría usted que pagan el 90%? Lo digo por todo lo que se articuló en torno a este copago, que parecía que todo el mundo pagaba el 90%. Es que tiene que ser una cifra muy alta o muy baja. No sé, piénselo usted. ¿Me voy por la baja? A ver, de 7.000. ¿700? 155. 155 personas pagaban el 90%. El 90% porque al final, a ver de qué estamos hablando, el 90% suelen ser personas que tienen rentas por encima de 26.600 euros al año en su renta y que están viviendo en una plaza pública. Esas son las personas que aportan el 90%. Lo que propone el gobierno valenciano, por ejemplo, para muchos de los chicos que están en un centro ocupacional, y de hecho yo ayer, el domingo vivía un caso de una persona mayor que me paraba en un pueblo y me decía, ¿eres de la Generalitat? Y yo, sí. Y me decía, pues muchas gracias. Y digo, bueno, debe ser de los pocos que me da las gracias. Digo, ¿por qué me da usted las gracias? Dice, porque yo estaba en un centro de día, antes pagaba, y desde que se ha puesto la norma de que no se paga por debajo de 532 euros, este señor tenía una no contributiva, una pensión muy baja, ya no pagaba. ¿Quién está hablando de las personas que no tienen que realizar ninguna aportación? ¿Quién habla de esas personas? Por ejemplo, en el decreto anulado por el TSJ hay 1.632 personas con discapacidad. Yo siempre digo 700. ¿Por qué? Porque el resto no pagan. El resto, afectadas por este decreto, más de 700 personas, tenían copago cero. Cerca de 800 personas tienen copago cero. Los 1.800 niños, plazas subvencionadas serán unas 1.460, que están en atención temprana, son los niños, por ejemplo, que son derivados de las unidades de neonatología, de pediatría, de 0 a 6 años, porque además en la Comunidad Valenciana no es de 0 a 3, es de 0 a 6 años, su copago es cero. Y a veces me dicen, pero es que Suni, nosotros en algunos centros tenemos que realizar aportaciones, en eso es en lo que estamos trabajando. Si algún centro hace alguna mejora respecto a la plaza pública, pues eso ya es una cuestión a explicarlo y a hablarlo, pero los papás, los padres tienen que saber que la atención temprana, y no me cansaré de repetirlo, es gratuita en la Comunidad Valenciana. Otra cosa es que tú decidas, como puedes decidir como una persona mayor, tú puedes decidir con tu pensión irte a una residencia pública, a una residencia privada o quedarte en casa. Pues tú puedes decidir con tu hijo llevarlo a un recurso público o a un recurso privado. Los recursos públicos, cuando son derivados desde los hospitales o desde los servicios sociales, son gratuitos en atención temprana. Las personas que están en centro de día o en centro ocupacional y que tienen una no contributiva o tienen por debajo de 532 euros, con las mejoras que hemos propuesto, esto ya estaba, pero con las mejoras que hemos propuesto además, pagan cero. Nadie está defendiendo a las personas que copagan cero, que no tienen que hacer aportación, porque entendemos que sus rentas son muy bajas. En cambio, en otras comunidades autónomas gobernadas, en este caso por partidos de izquierda, que dicen que son solidarios y además se puede demostrar porque ahí están las órdenes, ahí están los decretos de precios públicos y ahí están los números.
Es verdad, las rentas más altas pagan un poco menos, pero a cambio las rentas más altas, fíjese, estamos hablando de que un Partido Popular, un gobierno, el gobierno del presidente Fabra, lo que propone es proteger y defender a las rentas más bajas. Y en cambio las rentas más altas que sean las que más aporten. Es aquello de quien más tiene más paga. O sea, lo que se dijo cuando se aprobó la ley de la dependencia, lo que está en este caso apoyando y lo que está proponiendo el gobierno del presidente Fabra es lo que otros dicen que no hay que hacer. Con lo cual, creo que estamos de nuevo utilizando la demagogia, intentando confundir. A mucha gente puede no interesarle, pero mire, mi obligación y la obligación del gobierno valenciano en este caso es defender a las personas que más lo necesitan. Y por eso, porque creemos en eso, porque creemos que todas las personas que no tienen que hacer aportación tienen que saberlo y tienen que recibirlo y tienen que tener esa resolución administrativa. Otra cosa es que hay que seguir trabajando para efectivamente pues esa dispersión que puede haber sobre todo en el sector de la discapacidad o esa dificultad para que lleguen los mensajes claros, pues esforzarnos todavía, yo seguiré esforzándome hasta el último día. Otra conversación que vamos a recordar es la que manteníamos con María José Catalá, consellera de Educación. Sabe usted que este año, ¡ay caray!, ¿cómo lo iniciamos? Sobre todo con las huelgas, con las manifestaciones y con el inicio del curso con esas temperaturas tan elevadas que cogió a todo el mundo por sorpresa. Además de esto también hablábamos con María José Catalá sobre infraestructura, sobre rehabilitación, sobre inversión en los diferentes centros de la provincia y la Comunidad Valenciana. Así discurría la conversación. Bueno, pues la verdad es que el curso ha empezado con total normalidad, salvo aquellas circunstancias excepcionales que la Consellería no podía prever, como por ejemplo que ha hecho muchísima calor, pero en general ha sido el primer año que hemos hecho una planificación en julio durante todo el mes de verano en la Consellería, de forma que todos los profesores estaban en su puesto de trabajo el día 3 cuando entraban los niños al colegio. Por tanto, no faltaban profesores, todos los colegios tenían todos los gastos de mantenimiento que transferimos desde la Consellería en sus cuentas para poder, si necesitaban hacer alguna reparación, algún tema económico, para tener las cuentas en marcha y tenerlo todo perfecto. Pero la circunstancia es que ha hecho mucha calor, una cosa que no podíamos prever y que tampoco es competencia nuestra, pero que evidentemente bueno, pues, no ha alterado tampoco en exceso lo que es el funcionamiento normal. Un curso que por otro lado es un curso con algunas novedades que hemos empezado antes. Los niños en primaria tienen 4 días más de clase con respecto a los años anteriores, tienen más días de clase, y en la secundaria el hecho de empezar antes conlleva también que terminarán un poquito antes el curso, con el objetivo de que los alumnos de secundaria que tengan que hacer recuperaciones, en lugar de hacerlas en septiembre, las hagan en julio. ¿Por qué hacemos esto? Bueno, pues porque hace 2 años aproximadamente, desde el Ministerio y desde todas las universidades, el sistema universitario se cambia las pruebas de acceso a la universidad, la selectividad famosa, y en lugar de hacer las recuperaciones de la selectividad en septiembre, se hace en julio. Y también el curso universitario comienza antes. Este año ha comenzado el día 4 de septiembre. Por tanto, nosotros pensábamos que, primero, por mejorar la conciliación de la vida laboral y personal, ¿no? Porque los padres, los primeros días de septiembre, tenían problemas para dejar a sus hijos, a quién le dejan, a los abuelos, y bueno, pues es mejor que estén en clase, ¿no? Y que es mejor que estén ya en sus colegios. En segundo lugar, para mejorar el rendimiento de los alumnos, porque pensamos que el hecho de que hagan las recuperaciones, los que tengan que hacerlas en septiembre, en julio en lugar de en septiembre, mejorará sus resultados. Y bueno, pues en tercer lugar también organizar el calendario de forma coherente. No tenía lógica que los universitarios empezaran el 4 y que los alumnos de la ESO empezaran el 12 o el 13, es decir, tenemos que tener un calendario unificado y coherente, ¿no? Esto tiene que ir acompañado necesariamente de una medida que hemos puesto en marcha por primera vez en la Comunidad Valenciana y de forma pionera en España, porque no existe esta medida en otras comunidades, que son las clases de refuerzo y de repaso gratuitas en los centros públicos, que aquí en la provincia de Alicante están atendiendo a más de 5.000 alumnos. 5.000 alumnos que o bien por las tardes o bien el sábado por la mañana tienen un profesor de forma gratuita que les atiende y que refuerza en aquello que van, digamos, más flojos, ¿no? Por tanto, junto con esas clases de repaso, el adelanto de los exámenes a julio, bueno, ¿qué pretendemos? Mejorar su rendimiento académico. Yo tengo que decir que lo estamos consiguiendo en la Comunidad Valenciana, y lo estamos consiguiendo porque somos la comunidad que más ha descendido su tasa de abandono prematuro, su tasa de fracaso escolar en definitiva.
más de 5 puntos en los últimos 2 años. Y además algo muy significativo, porque en el año 2011, cuando empezaba la legislatura, teníamos una tasa de abandono prematuro de más del 27% y la media nacional estaba en el 26%. Por tanto, estábamos por encima de la media nacional. Y ahora tenemos una tasa de abandono de un 21% cuando la media está en un 23%. Es decir, que además de ser la comunidad que más ha descendido su tasa de abandono prematuro, su tasa de fracaso escolar, además estamos ya por debajo de la media nacional. Es decir, estamos entre las comunidades que están descendiendo más esta tasa y sobre todo mejorando sus resultados. Consellera, y al margen de estas buenas noticias, de cara al año que viene, ¿se comenzará el curso en las mismas fechas? ¿Se retrasará? Bueno, pues para tomar esa decisión yo creo que hay que hacer una valoración general del curso. ¿Por qué? Porque ahora solo tenemos una parte, que es que el curso ha comenzado antes, pero el curso comienza antes también para que en la secundaria termine un poco antes y los alumnos puedan hacer las recuperaciones en julio y no en septiembre. Por tanto, para hacer una valoración con datos objetivos sobre si esta iniciativa es buena o no lo es, tenemos que esperar a que termine el curso. Ahora solo tenemos la parte, digamos, negativa, ¿no? Y es que los alumnos ven que han comenzado antes, pero claro, no vemos la otra parte, y es que terminarán antes, harán las recuperaciones, los que tengan que hacerlas, en julio, y por lo tanto pensamos que eso, acompañado de las clases de refuerzo durante todo el año, hará que tengan mejores resultados. Pero bueno, es una cosa que tenemos que hacer la valoración en el momento que proceda, ¿no? De obtener una valoración positiva, ¿significaría esto que se empieza las mismas fechas que este año, pero con más aires acondicionados, ventiladores? Bueno, yo creo que para mí lo más importante y mi objetivo principal como consellera, cuando yo llegué a la Consejería de Educación, el objetivo principal era mejorar la tasa de fracaso escolar, o sea, mejorar el rendimiento académico de nuestros alumnos. Para mí era, yo creo que muy urgente que estar por debajo de la media nacional, descender nuestra tasa de abandono. Tenemos que tener en cuenta que en España tenemos un problema con esa tasa de abandono prematuro, que son los chavales que terminan la ESO y no continúan, o que ni siquiera a veces han terminado la secundaria. Y yo creo que eso era prioritario. Por lo tanto, estas medidas, aunque a veces sean incómodas, aunque pasemos calor, aunque nos incomode porque empezamos, digamos, a trabajar antes, en septiembre, y como que el verano termina antes, bueno, pues si ha dirigido y consigue que nuestros alumnos mejoren sus resultados, yo creo que hay que mantenerlas, ¿no? Si se van a poner más aires acondicionados, bueno, pues yo creo que lo que sí que tenemos que hacer es una revisión de todos los colegios, y aquellos que, porque sean más antiguos, estén orientados de una determinada manera o estén en una comarca donde hay altas temperaturas, necesiten ventilación, pues efectivamente tenemos que intentar facilitarla. En cualquier caso, ahora que yo he estudiado mucho sobre esto, dicen que los expertos en ergonomía que no podemos poner aire acondicionado porque el sistema de frío-agua, de aire-agua, no es ventajoso, tiene que ser ventilación natural, para que los niños no noten un cambio de temperatura muy brusca, sobre todo los más pequeños, ¿no? Por tanto, de existir, deberíamos de mirar medidas de ventilación natural, ¿no? Ahora que me he nombrado los centros más antiguos, hablemos un poco de infraestructuras. Aquí en Alicante ciudad hay uno que lleva ya unos cuantos años esperando que se comiencen las obras y sobre todo los chavales puedan volver al centro, como es el Manjón Cervantes. ¿Cuál es la realidad de este centro? Y hagámosla extensiva al resto de la provincia en materia de inversiones. Bueno, la verdad es que a pesar de que hemos tenido una época muy complicada y todo el mundo es consciente de ello, la Consellería de Educación no ha dejado de trabajar con los colegios y las necesidades. Precisamente el Manjón Cervantes tiene, digamos, ya el objetivo claro e inmediato, porque este mismo viernes en el Pleno del Consejo llevamos el convenio entre el Ayuntamiento y la Consellería para poder comenzar ya el proyecto de rehabilitación y de mejora de la infraestructura, por un importe aproximado de 1 millón de euros, de más de 1 millón de euros, y que viene a completar el Manjón Cervantes, que ya por fin será una realidad su mejora, ¿no? Y el proyecto de mejora de la infraestructura educativa, de otra inversión muy importante, también de más de 1 millón de euros, de 1,3 millones de euros que hemos realizado en todos los centros de la ciudad de Alicante. Es decir, pusimos en marcha un plan de revisión de infraestructuras educativas, dijimos que íbamos a revisar los centros de más de 40 años y que íbamos a mejorar todo aquello que tuvieran para mejorar, y llevamos 2,3 millones de euros en ese plan de rehabilitación de infraestructuras educativas. Pero también es verdad que tengo que hacerlo extensivo a la provincia. ¿Cómo estamos en la provincia? Bueno, pues la provincia en este momento, en esta legislatura, hemos hecho una inversión
ya terminada en 3 centros muy concretos, que son el centro de Torrevieja, el de Denia y el de Murla, de 16,8 millones de euros en colegios que ya están en marcha, que comenzamos la legislatura y que ya han terminado y en funcionamiento. Y a partir de ahora, es decir, ya en próximas licitaciones, los centros que ha anunciado el presidente en la provincia de Alicante, junto con los centros que estamos ahora terminando, como por ejemplo un centro en Orihuela, otro centro en Benidorm, que reiniciamos las obras. Todos los centros que están ahora en funcionamiento o que van a licitarse suponen una inversión de 72,7 millones de euros y una bajada de 150 aulas prefabricadas, cumpliendo así el objetivo del presidente de eliminar las aulas prefabricadas en la Comunidad Valenciana. Es decir, entre los 16,8 que ya hemos invertido esta legislatura y los 72,7, estamos hablando de un montante muy importante que ronda los 100 millones de euros en la provincia de Alicante en nuevos colegios. Hablando de todo un poco, consellera, ¿por qué da igual el color político del gobierno que esté mandando en ese momento en la comunidad o en el país, ya que en ocasiones, y sobre todo en materia educativa, profesores, alumnos y padres se manifiestan? ¿Significa esto que quienes tienen que legislar no explican bien las leyes, que los primeros no entienden lo que esto les quieren decir, que están equivocados los políticos? ¿A qué responde esta realidad? Bueno, yo creo que responde a una cosa clara. El ámbito educativo es un ámbito especialmente reivindicativo porque siempre hay muchas necesidades y en los momentos más difíciles económicamente como estos, bueno, pues las necesidades se recrudecen, ¿no? Pero yo creo que también, yo tengo que explicar bien, nosotros tenemos 4.000 millones de euros de presupuesto, más de 800.000 alumnos en el sistema valenciano, más de 2.000 centros educativos, cerca de 100.000 profesores entre pública y concertada. Es decir, abrimos todos los días y aquí hay muchas necesidades, ¿no? Por lo tanto, yo entiendo la reivindicación, pero lo que no entiendo es que la reivindicación nos lleve a que los alumnos pierdan días de clase, porque al final se supone que todos estamos trabajando por ellos, ¿no? Y para que ellos tengan días de clase, les vayan bien, terminen bien su formación y tengan un buen futuro. Por lo tanto, lo que no comprendo es cuando se utiliza la educación, se hace demagogia de la educación con objetivos políticos. Y eso pasa, eso pasa. Yo tengo que decir que estamos en un contexto que tengo que explicar. En diciembre de este año hay elecciones a los sindicatos de la enseñanza. Se juegan mucho en liberados sindicales, en estructuras, en ayudas, es decir, y por tanto, pues parece que tengan que montar esa campaña electoral. Y después, en mayo, hay elecciones autonómicas y locales, como todos sabéis, ¿no? Por lo tanto, como movilizar el ámbito educativo es una especialidad, yo lo digo, de la izquierda. La izquierda le gusta politizar la educación y movilizar la educación de cara a elecciones. Bueno, pues en este momento estamos viviendo la situación que estamos viendo. Yo no digo que la administración no se equivoque en muchas ocasiones, que se equivoca. Y a veces tiene que rectificar, tiene que escuchar, pero también digo que entendamos el contexto. Elecciones sindicales en diciembre, a los sindicatos de la enseñanza, elecciones autonómicas y locales en mayo, y un contexto que es propicio para intentar mover y movilizar y que parezca que las cosas están todas mal en educación, cuando la verdad es que se persigue un fin político y egoísta, ¿no? ¿Respondería eso a, por ejemplo, la Universidad de Alicante, en la que la huelga fue más secundada por estudiantes que por profesores? Bueno, yo creo que aquí hay también otra realidad. Porque y es a los que profesores, se les descuenta del sueldo ese día de huelga, cuando al alumno no. Bueno, en las últimas épocas parece que es más fácil movilizar al alumno que al profesorado, porque efectivamente el profesorado que hace huelga se le descuenta en nómina y por lo tanto el seguimiento que han hecho de las últimas huelgas ha sido menor, y el alumno, pues bueno, pues es más fácil movilizarlo y al final es lo que está pasando, ¿no? Yo no estoy acusando a nadie, ni mucho menos, pero estoy diciendo una realidad que todos conocéis y que siempre, para mí, desde mi punto de vista, tiene que ser afrontada en la administración desde una postura de transmitir un mensaje, responsabilidad al profesorado, a las federaciones de padres y madres, a los sindicatos, a las asociaciones de estudiantes, también a la administración. Responsabilidad, porque las huelgas se pueden hacer fuera del horario lectivo y se puede uno manifestar fuera del horario lectivo y puede reivindicarse fuera del horario lectivo. Pero dentro del horario lectivo es perder un día de clase, y perder un día de clase es un auténtico drama en la situación en la que está la educación en este momento española, que tiene que mejorar mucho. FET-UGT no participó, no secundó la huelga de la semana pasada. ¿Significa que se ha roto esa
unidad a la hora de manifestarse? Bueno, FET-UGT no participó, pero emitió un comunicado diciendo textualmente, prácticamente, lo que estoy diciendo, no es que yo lo quiera exagerar, que lo que no se podía hacer era quemar a la gente demasiado con muchas huelgas, que lo que interesaba era que la huelga se acercara a las elecciones de mayo. Por lo tanto, eso en un comunicado negro sobre blanco, quiere decir que no estoy hablando de nada que me esté inventando. Por tanto, bueno, pues ya veis, todos podréis daros cuenta de cuál es el objetivo, ¿no? El objetivo político, es un objetivo político. Más allá de que, insisto, la administración tiene que estar para escuchar, para atender, la administración se equivoca, tiene que rectificar, pero bueno, hagámoslo sin que nuestros alumnos pierdan días de clase, hagámoslo sin que los trabajadores dejen de estar en su puesto de trabajo, que está para servir a los ciudadanos, que los trabajadores de la enseñanza pública tienen su salario del dinero público, de los impuestos de los ciudadanos, es decir, estamos todos pagando un sistema que tiene que ser el mejor posible. Hablemos de el camino, de la distancia entre el centro y el estudiante. La línea recta siempre es el camino más corto, pero el TSJ ha tumbado la forma en la que se aplicaban las ayudas al transporte. ¿De qué forma se va a rectificar o cómo afecta esto a la realidad de los estudiantes? La verdad es que el TSJ ha hecho una estimación parcial de la demanda y bueno, ha entendido que el criterio que aplicaba la Consellería, que cambió la Consellería, ese cambio de criterio, de pasar de poner solo 3 kilómetros a poner línea recta, no estaba en el expediente suficientemente motivado. Como nosotros entendemos que podemos motivar ese cambio, hemos planteado un recurso de casación. Esto solo afecta a las ayudas de un curso concreto, de hace 2 cursos concretamente, ¿no? Y todavía se tendría que resolver el recurso para ver qué pasa. Pero yo tengo que decir que ¿por qué la Generalitat en este momento va a recurrir y por qué considera que tiene razón? Bueno, pues que la Generalitat destina 60 millones de euros al año a transporte escolar, 5 millones de euros al mes. Somos la comunidad de toda España que más ayudas al transporte damos. Hay comunidades como la Comunidad de Madrid, por ejemplo, que ni siquiera tienen líneas de transporte. Hay comunidades como Castilla-La Mancha, como Murcia, como Extremadura, que tienen o medio millón o 1 millón de euros. Nosotros 60. Es decir, es que la distancia es abismal. ¿Y por qué tenemos 60? Pues porque además de lo que nos dice la ley, que la ley nos dice que tenemos que dar transporte escolar gratuito al alumno que tiene el centro educativo en un municipio distinto al de su residencia, nosotros además de esto que lo cubrimos, el resto de las comunidades se quedan con esto, Nosotros además decimos lo de los 3 kilómetros, es decir, o el alumno que o bien tiene su domicilio, su centro escolar en un municipio distinto al de su domicilio, o bien su centro escolar está a más de 3 kilómetros, dentro de esos 3 kilómetros tenemos que acotar y por eso pusimos en línea recta, se le facilita el transporte gratuito. Por tanto, eso que hacemos nosotros es algo que hace la Generalitat sin estar obligado por ley y que no hacen otras comunidades, que lo hace porque quiere ayudar a los padres. Por tanto, pensamos que tenemos una capacidad de poder limitar, porque si no, lo más fácil para mí, lo mejor sería dar transporte a todos los alumnos de la Comunidad Valenciana. Por desgracia no me ha tocado ser la consellera de Educación en los buenos momentos, estoy en los malos momentos y no puedo hacerlo. Pero yo creo que tenemos motivos para recurrir y motivos para ganar el recurso. Aprovechando la dualidad de cargo de María José Catalá, también quisimos con ella hablar un poco, no como responsable del área de cultura, sino como portavoz del Consell. Entre otras cuestiones, hablamos del trato, económicamente hablando, que le da el Gobierno de España a la Comunidad Valenciana. Hablamos también de corrupción y de esa famosa reunión ya entre el titular de la cartera de Hacienda, Cristóbal Montoro, y el presidente Fabra. ¿Se acuerda? Nos decía esto. Com tildaria el tracte del govern central a propòsit dels euros que ens arriben dins dels PGE, els pressupostos generals de l'Estat? Podria ser millor. Jo crec que podria ser millor el tracte del govern d'Espanya. Nosaltres estem reivindicant que la comunitat valenciana està infrafinanciada. Pensem que necessitem els diners que tenen altres comunitats per a prestar servicis com benestar social, sanitat i educació en condicions d'igualtat. Pensem que aquest eix social té que estar financiat per l'Estat, així igual que està en altres comunitats com Extremadura, és a dir, que no un valencià té que tindre
menys diners de l'Estat per a la sanitat que una persona que visca en Extremadura o en Castilla-La Manxa. Això ens pareix que no és just i estem reivindicant-ho i reclamant-ho. Per tant, seguirem ahí, perquè per a nosaltres el primer són els valencians i els primers que tenim que defendre són els valencians, i en això estem defendent alguna que és just, no? I a més, no només és just, és que els membres del govern de l'Estat ho reconeixen públicament que la Comunitat Valenciana no té la finançació adequada. El conseller Moragues, en aquesta mateixa cadira, a la pregunta de què passava amb la famosa entrevista amb el ministre Montoro, ens va dir més o menys que li donava el mateix l'entrevista. Significa això que govern central i autonòmic no caminen, sí amb el mateix sentit, però no per la mateixa via? Bueno, caminem per la mateixa via perquè tenim una responsabilitat que és la d'una marca, la d'un projecte que és del Partit Popular, que sempre se caracteritza per una bona gestió i en la que confien els ciutadans quan la situació econòmica és desfavorable, quan hi ha una situació de paro tremenda. Sempre ha estat el Partit Popular per a treure Espanya de la crisi, no? Ho ha fet en el passat i ho està fent en aquest moment, encara que aquesta responsabilitat ens porta a prendre decisions molt difícils i que moltes voltes en el carrer no s'entenen i que els ciutadans li provoquen que no els agrada, no? I mos ho diuen. Però crec que caminem de la mà. El que passa és que també és de veres que en aquest moment la Comunitat Valenciana, que sempre s'ha cregut molt este principi constitucional de la solidaritat interterritorial i que sempre ha aportat més de lo que ha rebut de l'Estat, en aquest moment diu, bueno, nosaltres hem aportat el que feia falta i hem aportat més de lo que hem rebut de l'Estat per a poder col·laborar en altres comunitats autònomes que ho necessitaven, no? I que tradicionalment han necessitat de més ajuda. Este és el moment en què la Comunitat Valenciana necessita ajuda i que la solidaritat interterritorial té que ser un camí d'anar i de tornar. És a dir, quan ha fet falta hem estat i ara ens fa falta que ens ajuden, no? Per tant, això és el que li diguem al govern. El que passa és que el govern el que diu és sí, però és un moment molt difícil, ho entenem. Però se poden prendre decisions i mesures per a compensar, per a col·laborar en la Comunitat Valenciana en aquest moment tan difícil, no? I en això estem treballant. El conseller Moragues té un treball, és un gran conseller, és una persona que té un coneixement tremendo de la seva matèria, però està treballant de valent per aconseguir-ho. I crec que moltes voltes aquesta sensació de dir, bueno, és que ja està bé, no? Això ho tenim tots, però seguim treballant i seguim el mateix camí, no? I com li expliquem al ciutadà que li està veient ara mateixa que, malauradament, dia sí, dia també, quan no és una targeta black, és una targeta green, quan no és la caixa fixa, la caixa que es mou massa. L'última, Francisco Granados i mitja dotzena d'alcaldes entre els 51 detinguts per corrupció. Què està passant? Pues mira, jo el que crec en aquest cas és que tenen que tenir una postura molt clara els polítics, és que realment creguem en això, en la vocació de servici públic, tenim que creure que aquest és el moment per a qui l'ha fet que la pague. Vull dir, les persones que no són honrades i que han estat en responsabilitats i tenen, se detecta que han tingut un comportament que no és el correcte, ja que tenen que deixar immediatament les seves responsabilitats si estan al front d'elles i tenen que pagar. Qui l'ha fet que la pague, no? Però no tots els polítics som iguals, ni a tots ens podem ficar en el mateix sac. N'hi ha polítics que estan treballant i que estan treballant de forma valenta. El president de la Generalitat ha pres medides molt dures en contra moltes voltes de gent del seu partit per atraure als imputats, a les persones imputades de l'administració valenciana, per a demostrar-li als valencians que tenim una tolerància zero en la corrupció. I això ens ha portat a prendre decisions molt difícils també internament en el Partit Popular, però pensàvem que tenim que demostrar al ciutadà que estem així per a treballar per ell i que n'hi haurà gent més honrada o menys honrada, però que la gent menys honrada té que eixir i la gent honrada té que continuar treballant. Crec de veres que aquesta circumstància que se dona ahir és una circumstància que a tots ens abotxorna. Les persones que són del Partit Popular van ser suspeses de militància de forma immediata i a mi em pareix molt bé. Crec que tenen que donar-li comptes a la justícia, però crec que tenen que dir-li al ciutadà que no tots som iguals, que n'hi ha gent treballant de valent i que la política és necessària i sobretot la política és responsable, perquè n'hi ha altres partits que s'aprofiten d'esta situació per a dir nosotros no nos pasa esto. Bueno, nosotros no nos pasa esto, ya que veure què proposen. La realitat Podemos és fruit de tota aquesta forma de fer política
Què hem tingut als darrers anys? La realitat Podemos és oportunista. És oportunista perquè la gent està patint molt. Ha patit molt en els últims anys i s'han donat circumstàncies de corrupció, de falta de confiança en els polítics que estan sent aprofitades per un partit que, més enllà de portar-nos a una recuperació econòmica, ens vol portar a altres sistemes que hem vist en altres països venezolanos o altres països que no se caracteritzen per tindre les millors democràcies que estan instal·lades actualment. I crec que és un polític oportunista, del que s'aprofita de la debilitat de les persones, de la indignació dels ciutadans, de la situació de la corrupció o de la falta de confiança per a vindre com un il·luminat que té la solució i la resposta a tots els problemes. Però cuidao, que hi ha que analitzar bé el que se proposa des de Podemos. I jo crec que la gent té que saber ben bé que les coses se tenen que portar avant des de la responsabilitat, no? I que sí, que els grans partits se poden haver equivocat i que tenen que fer una neteja i que tenen que treballar des de la transparència, però que en definitiva som els partits que hem portat a mà de la mà del creixement d'Espanya i de la democràcia espanyola en els últims 30 anys des de la nostra Constitució, que hem fet Espanya, que hem evolucionat en els espanyols i que no hem anat a règims anteriors, antics i com esta gent vol anar, no? Per tant, hi ha que fer una confiança responsable, hi ha que fer una gestió responsable i el ciutadà hi ha que dir-li les coses com són. I esta gent s'està aprofitant del moment, única i exclusivament. Dos últimes qüestions. Vostè, del 2003 al 2007, espero no equivocar-me, va ser alcaldessa de Torrent. Des d'aquest punt de vista, quina opinió li mereix l'elecció directa d'alcaldes? Bueno, jo crec que és una mesura que està reivindicada en el carrer. Al veí d'un poble li molesta molt que votara un alcalde i que després se junten 3 o 4 i no puga ser alcalde el que majoritàriament han triat d'alcalde. Això li molesta a la gent perquè no és el correcte. O sigui, si volem a una persona, volem a aquesta persona, no volem que se junten 4 per a tirar a aquesta persona, no? Que és la més votada. Jo crec que és una bona iniciativa. També t'he dit que crec que anem a evolucionar, la democràcia espanyola va evolucionar molt, tant en la democràcia interna dels partits com la necessària reforma de la llei electoral, no? I això va de la mà d'això. Crec que és necessari el consens, crec que si el PP i el PSOE no se posen d'acord, aquestes coses no se poden fer. Soc partidària d'arribar a un consens, perquè crec que aquestes medides se tenen que fer des del consens i crec que són positives. I crec que si li preguntares a una persona que haurà sigut alcalde del PSOE, també com ha sigut jo, en confiança te diria, efectivament, a la gent el que li molesta és votar a una persona i que se junten 4 i que siguen altres, no? I que, a més, els pactes no solen eixir bé, Per tant, jo crec que és una bona medida, però des del consens. Jo apel·laria al consens i apel·laria a que els grans partits, PP i PSOE, tinguem en aquest moment altura de mires i arribarem a grans consensos, perquè crec que això ens afavoriria molt i, sobretot, reforçaria la nostra credibilitat de cara a les persones, no? I la darrera. Encara oficialment no es coneix el nom ni la identitat del candidat del Partit Popular a les eleccions autonòmiques de 2015. Però vaja, llevant això, de quin color polític serà el govern de la Generalitat a partir de maig de 2015? Doncs mira, jo espero, i a més ho desitge, com a ciutadana, desitge que siga el Partit Popular com a responsable de la gestió d'una conselleria del govern valencià. Estic convençuda de que va ser el Partit Popular perquè, mira, jo mal sé tots els matins, tinc moltes dificultats com a consellera d'Educació, però mal sé pensant que és necessari que n'esca una persona enfront de l'educació valenciana que tinga les idees clares. No dic que jo siga la millor, n'hi ha molta gent millor que jo, no? Però coses loques no, i menys en educació, no? I crec que per a aquesta comunitat un conglomerat de partits que per a l'únic que se junten és per a tirar el PP no com ens portaria res bo, ens portaria a inestabilitat, a la gestió de determinades carteres com és la d'educació des d'un punt de vista molt radical, i sobretot ens portaria a no continuar avançant cap a aquesta recuperació econòmica. Jo espero, com a ciutadana, desitge com a valenciana i estic convençuda com a responsable de la conselleria
que ha de ser el Partido Popular. Y en este especial tampoco queríamos olvidarnos del paso por esta mesa y este programa de la consellera Isabel Bonich. Con Isabel Bonich hablamos de la línea roja, hablamos de corrupción, hablamos de encuestas y al mismo tiempo también de algo que más que menos tiene presente en su partido, en su formación política, las primarias. Una conversación que se desarrolló como vamos a recordar ahora mismo. Nosotros, cada partido tiene una forma de organizarse y es verdad que nosotros hemos dicho, no solamente el Partido Popular de la Comunidad Valenciana, sino, por ejemplo, el Partido Popular de Madrid, en Baleares, Núñez Feijóo el otro día en Galicia, que estamos dispuestos a hablar de todo y sí que entendemos que ha cambiado. Cómo se organicen los partidos realmente a la gente le da igual, es algo que afecta más a los militantes y los militantes están solicitando participar. Nosotros hemos dicho que es verdad que hay que plantearlo en los foros correspondientes, que son las convenciones nacionales, los congresos nacionales, y no me cabe la menor duda que se planteará. Nosotros hemos abierto una reflexión y nos parece interesante, pero no nos quedemos solo en las primarias, porque parece que la izquierda siempre coge ese debate de la regeneración, de la participación, porque yo decía que, si no lo saben los ciudadanos, porque viene de Castellón, el secretario general del Partido Socialista, el señor Ximo Puig, pues bueno, es hoy el secretario general del Partido Socialista, es el secretario del Ejecutivo de Regeneración Política y era el jefe de gabinete de Joan Lerma, del primer presidente de la Autonomía Valenciana, cuando yo, por ejemplo, la secretaria general del Partido de la Comunidad Valenciana, estaba tomando la comunión. O sea que mucho hablar de regeneración política, pero lleva 30 años, ¿no? ¿Y les preocupa a ustedes el enfrentarse en las próximas elecciones autonómicas a una persona, un político con tanta experiencia? No, con tanta experiencia, pero que no ha tenido ninguna responsabilidad aparte de la que tuvo efectivamente con Joan Lerma. Es una persona, ha sido alcalde de Morella mucho tiempo, pero es que lleva 30 años en la política. Entonces, por eso cuando se habla de regeneración, pues uno se echa las manos a la cabeza porque dice, hombre, no puede hablar de regeneración democrática una persona que ya lleva 30 años y que ha hecho todo lo posible por mantenerse ahí. Y cuando, sinceramente, cuando usted se entera que es el encargado de la regeneración democrática del PSOE, ¿qué pensó? Hombre, la verdad es que, en primer lugar, lo felicité públicamente porque creo que sí que es importante. Eso hay que ser cortés siempre y educado, aunque la oposición no lo sea, pero risa, porque efectivamente dije, hombre, el jefe de gabinete de Joan Lerma resulta que ahora va a ser el líder del Partido Socialista, ¿no? Y sobre todo porque el tema de primarias, ¿no? Él ha abierto una serie de primarias que, bueno, se ha exigido dinero para que pague la gente para poder votar, y luego es una forma de primarias que desde luego nosotros no compartimos ese estilo de primarias. Todo el mundo, ¿no? Al final tienen que votar los militantes, la gente que paga, que paga su cuota y que tiene carnet, igual que en las elecciones, pues no sé, para elegir en el Hércules o en el Valencia Club de Fútbol, pues votan los socios, no. Exacto, o no sé, en la unión musical de un municipio votan los socios. O sea que es que esto hay que ser también muy rigurosos, ¿no? O sobre todo el tema de censos que tienen. O sea, la izquierda se envuelve mucho en esto de la democracia y la participación, pero luego al final son los aparatos los que controlan, ¿no? Los censos, el lío que tienen, ¿no? Madrid quiere otros censos, la Comunidad Valenciana está diciendo no, que los mismos censos que se han utilizado para elegir al señor Ximo Puig se utilizan para los locales, y las locales dicen, hombre, no, será mi censo, ¿no? Con lo cual, en fin, un cierto tufillo a poco democrático hay. Quedémonos en mayo de 2015. ¿No les preocupa Ximo Puig, pese a todo el dilatado currículum que tiene, pero les preocupa lo que en mayor o menor medida están mostrando las encuestas, el que parece ser que con toda probabilidad el Partido Popular puede perder el gobierno en la Comunidad Valenciana? Bueno, eso son encuestas. También hay encuestas que dicen que desde las elecciones europeas hasta ahora, hasta estos momentos, el Partido Popular se va recuperando, tanto a nivel de la Comunidad Valenciana como a nivel de España. Yo creo que el castigo y ese descenso en las elecciones, no solamente en la Comunidad Valenciana, sino en toda España, y de hecho aquí en la Comunidad Valenciana sacamos mejor resultado que el PP en otras comunidades, pues se debe evidentemente a casos de corrupción que nos han hecho daño y hay que reconocer.
se debe a una situación muy complicada, se debe a unas medidas muy duras que hemos tenido que tomar y se debe a que no hemos sabido explicarlo bien y que nuestros votantes o la gente que nos votó por un programa y muchas de esas medidas, como la bajada de impuestos, empezarán a surtir efecto el 1 de enero del 2015, entre otras cosas porque los socialistas nos dejaron un país arruinado y al borde de la intervención, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es trabajar por los ciudadanos. Entendemos, siempre hemos sido un partido que ha estado al lado de los ciudadanos, es un partido que ha transformado durante 20 años esta comunidad, esta ciudad y esta provincia de Alicante y que hemos cometido errores, evidentemente. Gobernar al final es tomar decisiones, aciertas en una y en otras no. Pero yo creo que nos podemos presentar ante los ciudadanos con un balance positivo. Mire usted, el presidente Fabra anunció que acabaríamos la legislatura con menos parados que la que empezamos y hoy en la Comunidad Valenciana en el último año hay 50.000 personas que han encontrado un puesto de trabajo y yo creo que eso hay que ponerlo de relieve porque eso es uno de los principales problemas. Eso y cómo eliminamos esta barrera que existe entre los políticos y la ciudadanía. Y ahí hay un paquete de medidas que hemos presentado, que ha presentado el presidente del Partido Popular y el presidente Fabra, que también para que los ciudadanos vean que los políticos, porque tienen la sensación de que los políticos no sufrimos la crisis y no es verdad, a veces hemos cometido errores y por eso hay que reconocerlo e intentar corregir y que no vuelvan a pasar, pero hemos pedido una reducción de diputados autonómicos de 99 a 79. Si lo han hecho las familias, las empresas, todas las empresas han tenido que ajustar sus plantillas. ¿Por qué no lo va a hacer en las Cortes Valencianas? Pues bueno, toda la izquierda en bloque ha dicho que no, ha dicho que no a quitar privilegios a los políticos. Yo creo que eso hay que explicárselo muy bien a la gente y hay que mejorar la situación económica, que vamos mejorando, a pesar que todavía la ciudadanía no puede palparlo, pero los datos, el otro día hablaba con un empresario que me decía que ya lleva 9 meses de consolidación y que desde luego tiene muchísimas esperanzas en el futuro y por lo menos ya está cambiando esa percepción. Me habla de la corrupción. Los casos de corrupción que se han producido en la Comunidad Valenciana, ¿ha sido por el tiempo o por las personas? Yo creo que un poco de todo, pero al final son las personas. Yo siempre digo, es verdad que venimos de una época de bonanza, ha habido un boom inmobiliario, una época de bonanza, y es verdad que cuando hay dinero es más fácil corromperse o que entre la corrupción. Yo creo que la corrupción no tiene, lo he dicho muchas veces, no tiene color político, sino que depende de personas. Yo conozco a gente que lleva mucho tiempo en política y que es muy honrada, tanto en un partido como en otro, y conozco gente que lleva poco tiempo en un partido y otro y es presuntamente o es corrupta, ¿no? Entonces yo creo que ha sido un cúmulo de circunstancias. La corrupción ha existido, existe y existirá. Los políticos no son un ente abstracto, salen de la sociedad y hemos visto que hay corrupción en algún sector empresarial también, y no significa que todos los empresarios sean corruptos, corrupción en algunas redes que se dedican a falsear, corrupción en muchos otros ámbitos, en los sindicatos, por ejemplo, y no significa que todos los sindicalistas. Yo creo que lo que tenemos que aprender es a ser, y esta crisis nos tiene que enseñar a ser muy contundentes cuando la corrupción está acreditada o mínimamente acreditada, ¿no? Y a distinguir muy bien entre el error administrativo, uno a la hora de gestionar puede dictar una resolución que sea mejor o peor, pero ahora todo lo llevan a vía penal y enseguida te imputan y enseguida parece que eres un chorizo y un corrupto. Hay que distinguir estos casos de realmente la gente que mete la mano en la caja pública, y con esa gente hay que ser muy contundentes, sea quien sea y del partido que sea. ¿Ha tenido la sensación de que se estuviera utilizando esta figura del imputado por parte de otros grupos para dinamitar o poner piedras en el camino del Partido Popular de aquí a mayo de 2015? Totalmente, absolutamente. Es una medida que estableció el presidente Fabra porque era necesaria, lo exigía, pero sí que es verdad que la oposición, yo en 3 años que llevo en las Cortes, desde finales de junio del 2011 que me nombraron consellera, no he escuchado todavía una sola propuesta de qué van a hacer con la educación, con la sanidad, con las inversiones, con el AVE. No he escuchado ni una sola propuesta de qué sociedad quieren, qué modelo quieren. Bueno, algunos lo esconden. Por ejemplo,
saben o lo han dicho ya directamente que no están a favor de los conciertos educativos, ni sanitarios, que no quieren el AVE. Por ejemplo, Izquierda Unida dice que no quiere el AVE. Pero Pedro sin Sánchez embargo... quiere quitar la religión si llega a gobernar. Sí, pero bueno, esto es lo que dice siempre la izquierda cuando no gobierna. Y cuando gobierna, igual que los concordatos, los acuerdos con la Santa Sede. O sea que el principal problema, y luego cuando gobiernan, no solamente no los quitan, sino acordar un nuevo modelo con Zapatero, de acuerdos con la Santa Sede, que mejoraba la financiación de la Iglesia. A mí me parece que es de un provincialismo, de verdad, y de una mente del siglo XIX increíble. Yo creo hay que tener en cuenta que la Constitución española establece que España es un Estado no laico, como dice la izquierda, sino aconfesional, donde ninguna religión puede tener el carácter oficial. Perfecto. Pero también la Constitución reconoce la base católica que tiene este país y el derecho a los padres a que sus hijos reciban una educación de acuerdo con su ideología o su convicción religiosa. Y precisamente nombra a la Iglesia católica, porque es que no se entendería España ni Europa sin el cristianismo y en este caso el catolicismo, que es un poco cuyo origen, el humanismo cristiano es el origen de la sociedad actual tal y como la vivimos, hay que decirlo. Entonces me parece una tontería. A mí, yo estoy en contra, y soy católica practicante, estoy en contra de que se dé religión obligatoria, pero estoy a favor de que se reconozca lo que dice la Constitución, el derecho de los padres a elegir religión y una alternativa, que me parece perfecto. Entonces, que se centre en esto, pues sale lo peor del Partido Socialista, que es ese Partido Socialista anticlerical, pero eso a la izquierda, y nos remonta pues a épocas pasadas de dos Españas enfrentadas y divididas, que especialmente la izquierda no quiere que superemos y que hay que superar, que estamos en el siglo XXI. Sí, porque ya sabemos lo que ocurrió. Y hasta aquí este especial para los consellers, parte de los consellers que visitaron los estudios de 12 Televisión. Muchas gracias por acompañarnos como siempre. Hasta siempre.